La combinación clásica que ustedes ven en urgencias que se administra, que es la combinación de una cefalosporina con un macrólido, y con eso podemos cubrir de forma empírica la mayoría de los gérmenes que se relacionan con el grupo 2 de las neumonías según la Sociedad Americana de Tórax. Entonces hasta aquí podemos ver que con un macrólido y con una cefalosporina de tercera generación o de segunda, incluso como la mencionamos aquí, es suficiente para poder atacar una neumonía todavía perteneciente al grupo 2 de la clasificación de la ATS. La fluoroquinolona respiratoria, estamos hablando aquí de la moxifloxacina o de la levofloxacina, son también una buena opción dependiendo de las condiciones generales del paciente, que ustedes verán quizá que a veces manejamos solamente la quinolona dependiendo de las condiciones del paciente, si es que nos lo permite. Cuando pasamos al grupo 3 estamos hablando de pacientes más graves. Todavía se dividen en 3A y 3B. Los pacientes con 3A todavía pueden ser ambulatorios, pero son enfermos que ya tienen enfermedades cardiopulmonares concurrentes, o tienen otros factores como el hecho de permanecer en un asilo de ancianos donde hay más posibilidades de agarrar otro tipo de gérmenes. Y entonces los bacterias que generalmente afectan a estos pacientes del grupo 3A son todos los que ya hemos mencionado previamente, pero aquí ya tenemos que considerar por inmunosupresión o por desnutrición otros gérmenes como virus o incluso Pneumocystis carini, que a veces uno piensa que es exclusivo de los pacientes con VIH, pero no necesariamente. Entonces tenemos que pensar ya en estos gérmenes en este grupo de pacientes, y los antibióticos que manejamos pues evidentemente son las cefalosporinas, como hemos dicho, y los macrólidos siguen siendo muy útiles junto con la levofloxacina o la moxifloxacina que ya mencionamos. El Bactrim prácticamente se sigue usando casi exclusivamente para el Pneumocystis, ¿no? Bueno, que ahora ya no le llaman cariño, ahora es el Pneumocystis jirovesi, ¿no? En el 3B el enfermo está menos malo que en el A, no tiene enfermedad cardiopulmonar ni otros factores modificantes, pero es un paciente que se ve más enfermo, en el que sospechamos por alguna razón esos gérmenes que ya dijimos, y un macrólido de las últimas generaciones como la citromicina podría ser utilizado como único tratamiento, o lo mismo que una fluoroquinolona. Por último, el grupo 4 es aquel de pacientes que son internados, que pueden estar internados en UCI, y se dividen a su vez en el A y en el B. El grupo A es aquel que se considera que, aunque esté grave y que requiera cuidados intensivos o una hospitalización en una sala especial, no tenga muchos motivos para pensar en que tenga pseudomonas. En este caso, los gérmenes que se pueden considerar son los mismos que ya hemos dicho, además del estafilococo y los antibióticos. Volvemos a mencionar, vean, otra vez repetimos la cefalosporina con macrólido, que es una combinación bastante utilizada y muy efectiva. El grupo 4B es el que sí, ya sin duda tenemos muchas posibilidades de que el paciente tenga pseudomonas. Ya habíamos comentado aquellos pacientes que tienen fibrosis quística, que tienen muchas bronquiectasias o que tienen mucha secuela pulmonar de enfermedades previas. Entonces generalmente esos tienen pseudomonas y tenemos que pensar entonces en antibióticos específicos, ya sea beta-lactámicos o alguna quinolona antipseudomona, y dependiendo de si pensamos en otros gérmenes gram negativos, pues ya se verá la forma de combinar aminoglucósido con fluoroquinolona. Qué pena que podamos ver. Es un flujograma en el que resume más o menos lo que hemos comentado. Tenemos la sospecha de un paciente con una neumonía, le tomamos una radiografía. La radiografía no nos muestra ningún infiltrado, pues podemos tranquilizarnos un poco. Lo más probable es que no es neumonía. Podemos repetir una radiografía en un día o 2 días más, y si no vemos nada, pues tiene otra cosa diferente a una neumonía. Si la radiografía sí muestra un infiltrado pulmonar, entonces tenemos que decidir si el paciente requiere internarse o se puede manejar como externo. Si el paciente se maneja como externo y no tiene enfermedades concurrentes previas, pues a lo mejor con un macrólido podemos controlarlo, una fluoroquinolona respiratoria. Si el paciente ya fue manejado previamente porque tuvo otra infección en otro lado, o tiene alguna otra enfermedad como diabetes, desnutrición o alguna otra cosa, bueno, si decidimos que se va a manejar como ambulatorio porque la neumonía no es muy grave,
entonces lo podemos manejar con una fluoroquinolona respiratoria, ya dijimos levofloxacina, moxifloxacina, cefalosporinas o incluso con un macrólido. Pero si el paciente requiere hospitalización, pues pues, hablando de los grupos que mencionamos hace rato, se interna a sala general o se va a la unidad de cuidados intensivos, y ya dependiendo del grado de neumonía se manejará el antibiótico indicado. Bueno, ¿cuáles complicaciones podemos tener en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad? Uno de los más frecuentes, quizá en general hasta un 25 a 30% de los pacientes, independientemente del germen, pueden tener un derrame paraneumónico, que es aquel derrame pleural que se presenta en el curso de la infección parenquimatosa. Generalmente, si el derrame no es muy importante y el paciente mejora con el antibiótico, no hay nada más que hacer. No es necesario tenerle que funcionar, a menos que sospechemos que el paciente ya esté que ya se haya empiematizado el líquido, que se haya contaminado. La mayoría de las veces con el mismo antibiótico el derrame desaparece. Tenemos ahí otro derrame pleural, el diafragma derecho aquí, el diafragma izquierdo elevado, el infiltrado pulmonar ahí, y aumento de la distancia de la burbuja gástrica al borde superior del diafragma, lo cual nos está indicando que hay un derrame pleural subpulmonar del lado izquierdo, ¿no? Aquí ya tenemos, aparte de la sospecha del derrame, tenemos un nivel hidroaéreo. Entonces ya estamos hablando aquí de otra complicación esperada en los pacientes con neumonía, que es el absceso pulmonar. Tenemos una opacidad con un nivel hidroaéreo, con bordes bien definidos, que no borra el borde izquierdo del corazón. Ahí tenemos entonces el absceso pulmonar con su cavidad, su nivel hidroaéreo, ¿no? Es una de las complicaciones también relativamente frecuentes de un paciente con neumonía, sobre todo cuando tenemos un absceso pulmonar como complicación de una neumonía. Tenemos que pensar en que quizá ese paciente tenga algún problema obstructivo del bronquio que haga que no tenga un buen drenaje de la secreción infectada, y que eso nos predisponga a que haga un absceso pulmonar. Generalmente tenemos que pensar en que el paciente pueda tener ahí un tumor o un cáncer pulmonar, ¿no? La imagen por TAC de un absceso pulmonar pues es muy característica, ¿no? La misma opacidad con un nivel hidroaéreo. Esta imagen a veces nos hace pensar en metástasis pulmonares, pero si tenemos el contexto de un enfermo que acaba de salir de una neumonía o que está cursando con una neumonía y vemos radiografías como esas, pues aquí lo que estamos viendo son imágenes pleurales en donde nos está indicando que hay varias loculaciones pleurales que hacen parecer que hubiera masas, pero en realidad es un empiema loculado, que es una de las complicaciones también cada vez más frecuentes en los pacientes con neumonías, debido a la automedicación o el uso inapropiado de antibióticos antes de llegar al hospital. Todos hemos visto en urgencias como el paciente don Panchito, que tiene 15 días enfermo con tos y flema y fiebre, la vecina de al lado le indicó Lincocin, una ampolleta cada 24 horas por 3 días, y luego viene la suegra y le dice: no, hombre, tómate ampicilina 500 miligramos 2 veces al día. Y luego viene el hombre y le pone 2 ampolletas de pemprocilina de 800, y ya cuando llega con nosotros ya llegó con los gérmenes seleccionados, ya hay resistencia bacteriana, y cada vez tenemos más frecuentemente empiemas loculados como complicaciones de una neumonía que no fue bien tratada desde un principio. Otro empiema loculado ahí, en la parte baja del pulmón. Por eco, pues una imagen muy característica del empiema loculado. Vemos ahí la opacidad con muchas bandas fibrosas. El empiema loculado típico en la tomografía, un lóculo dominante con unos lóculos más chiquitos aquí abajo. Y bueno, esto nomás es un resumen breve, no va a parar mucho, tomando en cuenta la gran cantidad de pacientes que hemos tenido con neumonías por influenza. Nomás repasar que los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar neumonía por influenza son los que tienen enfermedades concomitantes. Por alguna razón que no se puede esclarecer, la mayoría de los enfermos que hemos tenido han sido obesos, jóvenes. La mayoría de los que ya desarrollan neumonía tienen que terminar intubados y con ventilación mecánica. En la mayoría también se les encuentran gérmenes que contaminan o que agregan a la infección causada por el virus de la influenza. Terminan en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Cuando se hace un análisis patológico del tejido pulmonar,